Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el objetivo del trabajo, que es recopilar toda la información relativa al suceso por parte del personal técnico científico. El objetivo aquí es donde daremos el conocimiento del hecho, si fue por llamada, dar las características de dónde pasó, tener toda la información de lo sucedido desde que llegamos a la escena, también si se realizaron entrevistas a las víctimas, apuntar la hora del hallazgo y también poder apuntar toda la descripción del lugar, tanto como en dónde pasó. Más adelante, cada uno de los puntos se los explicará con más a detalle algunos de mis compañeros. Origen de la información. Es muy importante contar con información oportuna en el momento de realizar la inspección técnico-ocular, ya que de ella dependen las medidas que se adoptarán para el desarrollo de la actividad pericial. De tal manera deberán tenerse en cuenta, entre otras, las siguientes. Los datos suministrados tanto por llamada de aviso como por el resto de la información facilitada por las unidades intervinientes. Será conveniente establecer un formulario de recogida con los datos básicos que como mínimo deben obtenerse. Identificación del comunicante y de la unidad interviniente. Situación exacta, descripción de lo que se ha visto, hora de llegada, número de víctimas, otras circunstancias que califiquen el hecho delictivo. Identificación del comunicante y de la unidad interviniente. El funcionario policial o fuerza de la seguridad que primero arribe al lugar del hecho o escena del crimen, sea por iniciativa propia, denuncia o por orden de autoridad competente, debe identificarse registrando sus datos, tanto personales como los datos de la unidad en la que arribó al lugar, así como su rango y la institución a la que pertenece. Situación exacta del lugar. El funcionario policial debe actuar como un observador en el lugar del hecho y registrar la situación exacta en la que se encuentra el lugar y los elementos implicados en este al momento del arribo, y conservarlo en forma para evitar cualquier alteración o manipulación hasta el momento en el que intervengan peritos e investigadores. Descripción de lo que se ha visto. Al observar el lugar, identificaremos elementos importantes y desarrollaremos una descripción escrita de las características de cada uno de estos, así como también las generalidades que observamos. Hora del hallazgo. Será necesario realizar un registro exacto de la hora en la cual se descubrió el lugar de los hechos, así como cada uno de los indicios que posteriormente se identifique. Todo esto con el fin de recaudar toda la información en tiempo y forma. Número de víctimas. Identificar el número total de víctimas que se encuentran en el lugar, para resguardar la integridad de todas aquellas que aún se encuentran con vida. Evaluar a todas aquellas que se encuentran inconscientes con el fin de encontrar signos vitales y tener el número de víctimas sin vida. Todo esto sin mover el cadáver de su posición original. Otras circunstancias que califican el hecho delictivo. Es el conjunto de testigos u otros objetos encontrados cerca del lugar del hecho, que tengan vinculación en este, ya que pueden ser de suma importancia al momento de recabar toda la información para la investigación. Cuando se maneja información de filiación relativa a las víctimas, deberán iniciarse las gestiones en las diferentes bases de antecedentes para recopilar datos que permitan una identificación más rápida de aquellas. En el caso de tratarse de vehículos, se consultarán los datos necesarios de identificación. Estos datos pueden suministrar las primeras unidades policiales, intervinientes y otras unidades asistenciales que nos pueden ayudar en el proceso. Es importante que quede registrado cuáles son las condiciones climatológicas exactas al momento de recibir el lugar, ya que el clima puede ser uno de los factores que puedan influir en la alteración, modificación de algunas evidencias, ya sea por la lluvia, mucho calor o por lo contrario, demasiado frío. También otro dato importante que tenemos que registrar son las declaraciones de víctimas, los sospechosos, los testigos, ya que la información que cada uno que nos brinde nos servirá para ir armando una posible recreación de hechos y con esto poder determinar los posibles responsables. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre los datos de diligencias tramitadas, denuncias previas o declaraciones tomadas. Esto quiere decir que es un conjunto de actuaciones o diligencias documentadas que se realiza por el Ministerio Público durante la investigación previa. Esto quiere decir que el Ministerio Público levanta un acta de averiguación previa en donde se tiene que comprobar la realidad del delito. Proporciona también
los testigos, o sea, ya sea si alguien ya fue previamente a denunciar dicha acción que se quiere comprobar, tiene que ayudar respondiendo ciertas preguntas que son muy importantes en la escena del crimen, ya sea si en verdad se cometió el delito, cómo y cuándo fue. Y sobre las grabaciones de cámaras de vigilancia, se tiene que primero corroborar si en el lugar estipulado de la escena del crimen, del delito, hay cámaras de vigilancia alrededor, y ya si hay, se tienen que, con el oficio correspondiente, se tiene que solicitar las grabaciones de dichas cámaras para poder confirmar al 100% si ese delito fue cometido. En casos especiales de riesgo nuclear, radiológico, bacteriológico y químico, para valorar correctamente la actuación, medios empleados y necesidades de unidades especializadas, se tendrán muy en cuenta los datos de la sintomatología de las víctimas, condiciones medioambientales del lugar de los hechos y el confinamiento. Todo esto para extremar precauciones, no poner en riesgo el personal, poder dar una mejor atención en el caso de que haya víctimas, y la inspección técnico-científica y los medios humanos y técnicos por emplear serán totalmente diferentes a los normales.